Hola, soy Patricia Viola, socia del despacho de abogados Viola Pérez Abogados Fiscalistas. Y hoy os quiero hablar de cómo Hacienda, después de que hayáis presentado los impuestos, puede llegar a reclamaros una deuda y, sobre todo, lo que interesa a mucha gente es saber cómo parar esta deuda. Sobre todo, antes de empezar con toda la explicación, quiero deciros que para parar las deudas con Hacienda debemos hacerlo dentro de los plazos. Es muy importante porque mucha gente viene al despacho y cuando ya le han embargado las cuentas o bien ya han dictado la diligencia de embargo sobre un bien inmueble, nos dicen: oye, quiero que pares la deuda con Hacienda, y en estos casos es prácticamente imposible. ¿Cómo puede ser que Hacienda dicte o imponga una deuda? Pues durante el plazo de 4 años después de presentar los impuestos, la Administración Tributaria tiene un plazo de 4 años para comprobar vuestra situación, es decir, para ver si habéis declarado bien los impuestos. ¿Cómo lo comprueba? A través de diferentes procedimientos. Solo puede hacerlo con procedimientos tributarios previstos expresamente, y hay muchos tipos de procedimientos, desde los más simples hasta el más complejo, que es el de inspección. No voy a entrar en el detalle de cada uno de los procedimientos y tampoco voy a entrar en el detalle del procedimiento de inspección, puesto que es más complicado, ¿vale? Pero el procedimiento de inspección, que es el que todo el mundo conoce, en realidad es el más raro, puesto que es aquel en que la Administración entra a comprobarlo todo y necesita muchos medios materiales de los que no dispone. Por tanto, es más raro. Lo normal son procedimientos de comprobación en los que a la agencia tributaria le constan datos que no se corresponden con los que has declarado. Entonces, te envían un requerimiento en el que te comunican esta situación y te dicen que les aportes una documentación o información. A estos requerimientos siempre debéis contestar, ¿vale? Porque hoy en día la Administración Tributaria está imponiendo sanciones por no contestar a los requerimientos y lo está haciendo de forma automática. Así que en cuanto recibáis una carta de Hacienda, sobre todo abridla, y si no la entendéis, pues dirigiros a vuestro gestor, a vuestro abogado, a cualquier persona que entienda de impuestos. Entonces, en cuanto al requerimiento, pues vosotros lo podéis contestar, y una vez la Administración tiene datos suficientes para entender si procede o no determinar que hay una deuda o que no hay deuda, realiza una propuesta de liquidación. En esta propuesta de liquidación se os da un plazo para presentar alegaciones. Aquí yo siempre digo que es muy importante que presentéis alegaciones, porque es el momento previo a que, antes de que se genere una deuda, podáis alegar todo lo que consideréis necesario. Y es que, como vemos en la práctica, la Administración Tributaria no siempre tiene la razón, y esto lo explico por activa y por pasiva. No siempre tiene la razón y os podéis defender. Así que siempre que os llegue una carta de Hacienda, miradla, y si no entendéis, nos llamáis o llamáis a cualquier especialista, pero sobre todo contestad. Entonces, ¿qué pasa? Después de las alegaciones, la Administración puede considerar que no procede dictar una liquidación, o sea, que no procede, no hay ninguna deuda, no va a haber ninguna deuda, o bien considera que sí que habéis declarado mal y dicta una liquidación, es decir, se genera una deuda. Entonces, aquí ya se ha dictado la deuda y esa deuda hay que pagarla. Pero cuando vosotros recibís la liquidación, lo que os indica es que tenéis un plazo para recurrir. Es un plazo de un mes para recurrir en reposición, es decir, ante el mismo órgano que dictó el acto o ante el Tribunal Económico Administrativo, que es un tribunal independiente de Hacienda, pero que forma parte de la Administración Tributaria. Entonces, lo que es muy importante es tener en cuenta que, por mucho que tú recurras, la deuda no se suspende, salvo que se solicite, ¿vale? Porque muchas personas dicen: es que yo he recurrido. Sí, bueno, has recurrido, pero no has pedido la suspensión de la deuda o el aplazamiento, o no has pagado. Y tu obligación cuando te dictan liquidación es pagar. Vamos, que la deuda se va a ejecutar. Lo que sucede es que cuando te han dictado la liquidación, normalmente en ese momento se inicia el procedimiento sancionador, puesto que siempre que hay una deuda, o sea, siempre que hay una liquidación, la Administración impone una sanción por no haber ingresado aquello que han considerado que debía ingresarse. También debéis tener en cuenta que las sanciones por no ingresar son de un mínimo de un 50% de la cantidad no ingresada, es decir,
que si la cuota de la liquidación es de 10.000, la sanción será de 5.000. Luego hay unas reducciones si pagas, pero bueno, que debéis tener la idea de que lo mínimo será un 50% de la deuda. Y las sanciones, a diferencia de las liquidaciones, sí que se suspenden de forma automática cuando recurres, ¿vale? Pero las liquidaciones, o sea, las deudas que derivan de la liquidación, no. Una vez hayáis interpuesto reclamación o recurso de reposición respecto de la deuda y dentro del plazo que se te concede para realizar el pago, que es lo que te dicen en la carta, tienes tres opciones, pero solo en el caso de reclamación o recurso de reposición. Puedes pagar, puedes solicitar aplazamiento o puedes pedir la suspensión de la deuda. En el caso en que no recurras, lo que puedes hacer es o pagar o pedir aplazamiento, pero nunca la suspensión de la deuda. Entonces, en el caso de aplazamiento existen, digamos, dos tipos. Uno que es cuando el mismo sujeto pasivo, o sea, cuando tú tengas deudas con Hacienda que no lleguen a 30.000 euros, la suspensión se concede automáticamente, sin que debas acreditar nada. Y para las personas físicas se te permitirá que realices el pago en 12 cuotas mensuales como máximo, también puedes pedir menos. Y a las personas jurídicas se les concede como máximo 6 meses para realizar los pagos, ¿vale? Y luego está cuando hay deudas de más de 30.000 euros. En este caso, para poder obtener la suspensión, para poder obtener el aplazamiento, debes aportar garantía, ¿vale? Puede ser un aval, en el caso de recurso de reposición solo cabe aval, y en el caso de reclamación económico-administrativa puede ser un aval u otro tipo de garantía. Normalmente la garantía inmobiliaria es la que acepta Hacienda. En cuanto a la suspensión, que es la última manera de parar la deuda, la suspensión se concede aportando garantías o bien, en casos bastante más excepcionales, se puede pedir sin aportar garantía cuando se te pueden causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Es el caso, por ejemplo, en que un negocio, si no se suspende la deuda, te verás obligado a cerrar el negocio y, por tanto, los trabajadores irán al paro. O sea, que se causen perjuicios no solo para ti, sino un poco que sean importantes también para terceros, ¿vale? Siempre se debe justificar y bueno, sí que se concede, pero ya digo que debe acreditarse muy bien. En cuanto a la suspensión con aportación de garantías, se puede aportar aval y se puede aportar otro tipo de garantías como la garantía inmobiliaria. Para que no se impongan un recargo, tanto el aplazamiento como la suspensión se debe solicitar dentro del plazo que te dan para el pago, ¿vale? Porque una vez se pasa este plazo para el pago, se genera automáticamente un recargo por no haber pagado, y este recargo es del 20% que puede quedar reducido si pagas. Pero bueno, que sepas que en el caso en que pase este plazo que te dan en el acuerdo de liquidación o en la sanción para pagar, es cuando se deben realizar los trámites para parar la deuda. Y como digo, es muy importante cumplirlo en el plazo, pues después se empiezan las diligencias de embargo, las ejecuciones, y ahí ya es prácticamente imposible parar la deuda. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad este vídeo, y ya sabéis que para que os ayudemos en cualquier tema relacionado con los impuestos, tenéis nuestra página web y nuestra dirección consta aquí abajo en la casilla. Muchas gracias.